Ya. El tema que se va a tratar es cicatrización y curación de heridas y manejo de los drenes. Desde un punto de vista práctico de cirugía general, aprovechando que ustedes están en esta rotación, se va a dar la parte más práctica de este tema. La piel. La piel, bueno, está dividida en tres partes, ¿no? Epidermis, dermis y subcutánea. Es el órgano más extenso del cuerpo, que es de 2.2 metros cuadrados, tiene un peso de 5.5 kilogramos. La piel tiene, bueno, como le habíamos mencionado, sus tres partes. La epidermis tiene 5 capas, la dermis sus 2 capas y el tejido subcutáneo, ¿no? Bueno, seguimos. Acá tenemos las funciones de la piel, que tenemos en que es una fase protectora, una termorreguladora, una sensorial, una inmunitaria y una que tiene una función que es la estética, social y sexual, ¿no? Haré un paréntesis. Bueno, voy a pasar algunas diapositivas que las considero muy básicas, ¿no? Que ustedes, de hecho, sé que las saben. Y las partes en donde tienen implicancias clínicas, quirúrgicas, voy a hacerlas más extensas. Ahora acá también tenemos que la piel, como es un órgano sensorial, tiene sus corpúsculos, ¿no? Sus receptores para poder identificar los diferentes sensaciones, ¿no? Como por ejemplo de las terminaciones nerviosas, el dolor, el de Ruffini para el calor, el del tacto son el de Meissner, el de frío son los de Krauss y el de presión son los de Pacini. Son exámenes son preguntas de exámenes, ¿no? Que muchas veces se hacen. La definición de herida es: la herida es la disrupción de la integridad de la piel, ya, de su anatomía y de su función. También puede considerarse de una mucosa, ya que son los dos tegumentos o epitelios, ¿no? que cubren el cuerpo y tapizan en las partes interiores de las cavidades, ¿no? de los diferentes órganos y sistemas que hay. La cicatrización es muy importante tener en cuenta, saberla. Bueno, este es un esquema que me pareció muy práctica. Está dividido en fases, en subfases, en las células predominantes en cada una de esas subfases, en lo que es la fisiología de la o lo que es los vasos que se producen, qué pasa a nivel de lo que es vasomotor, en la matriz qué molécula se predomina durante las fases y la fuerza tensil, ¿no? que hay en cada momento o hasta donde se pueda recuperar, y están los días en cada una. La inflamatoria va desde la injuria hasta los 3 días. ¿Ya? En cuanto a la parte proliferativa o la fase proliferativa es de los 3 días a las 2 semanas, pero bueno, en las heridas más prolongadas y en otras bibliografías está hasta las 3 semanas. Y la remodelación va de las 3 semanas hasta los 2 años. En cuanto a la fase, su fase, bueno, de la inflamatoria se divide en hemostasia e inflamatoria. En la hemostasia a un inicio se forma lo que es el tapón coagulario, la cascada de coagulación y ahí vasoconstricción. Después, pasando que este es de 5 a 10 minutos, llega a la fase inflamatoria en donde su célula, la primera célula que llega son los neutrófilos. Después va a haber más células, entre estas el monocito, que se va a transformar en macrófago y va a continuar con el proceso, ¿no? de fagocitosis, ¿no? de cuerpos extraños, bacterias, ya. Y de ahí pasamos a la fase de granulación, que es en donde comienza la proliferación, en donde acaba de aparecer la célula estrella, que es de todo este proceso, que es el fibroblasto. Y también se va a empezar a formar lo que es la angiogénesis, ya que la angiogénesis va a producir el sustrato, el oxígeno y los nutrientes para que se pueda rellenar, por así decirlo, y cicatrizar esa herida. Y esto es a las 72 horas que aparece el fibroblasto. Bueno, es una pregunta del ENAN y del residentado, ¿no? de hace tiempo. En cuanto a las moléculas, acá ya vemos las curvas que se pronuncian, ¿no? Primeramente tenemos a la fibronectina, que después va a caer en la fase proliferativa. Lo mismo sucede con el colágeno, que en la fase inflamatoria asciende y después empieza a descender en la proliferativa. Caso contrario, lo que sucede con el colágeno tipo 1, que este va a ascender progresivamente y se va a mantener durante largo tiempo, ¿no? entre la proliferativa y la fase de remodelación. Ahora, aparte de su fase de granulación, esta va a pasar a la epitelización, y esta fase de epitelización está dada por lo que son, bueno, los epitelios, ¿no? los tejidos epiteliales. En este caso, si hablamos en la piel, estamos hablando a nivel de la epidermis, y si hablamos de mucosas, estamos hablando de lo que es las células que están superficiales, ¿no? cilíndricas o estratificadas, que estas se van a aproximar, ¿no? para poder
cerrarse la herida. Ya, mientras tanto, los fibroblastos están produciéndose la colágena, que sabemos que es de tipo 1 predominantemente, y ya pasamos de la epitelización a la fibroplastía. Y después aparecen unas células que son los miofibroblastos, que son los que se encargan de la contracción, ¿no? Para que la herida ya se cierre del todo. De pasado esta fase, ya empezando la contracción, ya viene la fase de maduración. Ahora, en cuanto a lo que es la fuerza tensil, la fuerza tensil corresponde a un 30% o llega a esta o se recupera hasta la fase terminada de la proliferación, en promedio 3 semanas. Pasado esto, digamos, en la fase de remodelación, este puede llegar hasta un 99%, pero nunca va a llegar a un 100%. A la clasificación de las heridas desde el punto de vista de su etipatogenia, que quiere decir eso, desde cuál es la causa que produce estas heridas, las vamos a dividir en heridas agudas. Y no le puse crónicas porque también estas, a pesar de que sí podrían llevar este nombre, bueno, más que nada acá estamos dando hincapié a la causa que las produce. Las heridas agudas pueden ser quirúrgicas o traumáticas. Las quirúrgicas, acá su implicancia está en las infecciones de sitio quirúrgico y las dehiscencias. En cuanto a las traumáticas, son las heridas, ¿no?, que se hacen por objetos, contusiones, golpes, en donde hay intercambio de energía descontrolada, ¿no?, y que irrumpe o derrumpe los tejidos. Ahora, en cuanto a las, diríamos, las otras tipos de heridas no agudas, tenemos, o podrían ser agudas, pero por su tiempo, por su característica y por su causa, las vamos a dividir en quemaduras infecciosas. Estas infecciosas pueden ser por abscesos ulcerosos o, por ejemplo, una leishmaniasis, ¿no?, por la perpetuación o infección de parásitos a nivel de la piel. También tenemos las úlceras de tipo neoplásicas, que obviamente no tiene su origen neoplásico, las úlceras de pie diabético, las úlceras venosas y arteriales y las úlceras por presión. Y dentro de toda esta gama de tipo de heridas tenemos las complejas, aquellas que llegan a ser complicaciones de las mismas heridas de cada una de ellas o combinaciones de ellas. La definición de herida aguda, ¿ya? Es causado por un traumatismo o una intervención quirúrgica. Sigue un proceso de cicatrización ordenado y predecible con restablecimiento anatómico y funcional. Es de corta duración, se considera hasta los 30 días. Pasados los 30 días podríamos considerar una herida crónica, o se la considera crónica. Acá tenemos la clasificación de las heridas traumáticas, sacada de lo que es una guía del Ministerio Público del Perú. Ya. Ahora, esta la clasifica en lesiones de tipo contusas, por agente con punta o filo, por proyectiles de arma de fuego, por agentes físicos, por agentes químicos y causada por agentes biológicos. En cuanto a lo que son ocasionadas por un mecanismo contuso, tenemos, ¿no?, las que hay sin solución y con solución de continuidad. Las de sin solución tenemos eritema, tumefacción, equimosis, acá sus subdivisiones, el hematoma, el derrame de sericidades, el derrame cavitarios, ¿ya?, o los seromas, ¿no?, a nivel articular de la rodilla, del tobillo por los golpes, ¿no?, o que se acumula, ¿no?, por ejemplo, un derrame pleural no traumático, y claro, con implicancia, ¿no?, de fractura costales, y que podría haber un hemotórax. Contusiones con solución de continuidad tenemos la erosión, la escoriación y las heridas contusas. Ahora, dentro de las que son ocasionadas por mecanismos contusos, tenemos una de las mordeduras, el animal y la humana, ¿no? Después tenemos el aplastamiento, la tracción, el arrancamiento, la amputación, la caída, la precipitación y los sucesos de tránsito o accidentes de tránsito, ¿no? Ahora, los agentes causados por agente con punta o filo tenemos la escoriación, la cortante, la punzante, la punzocortante y los que son contusocortantes, ¿no? Y dentro de las punzocortantes y las punzantes tenemos las de penetración y perforación, cuya diferencia es que si es que va a pasar o no la cavidad atravesando la serosa que lo cubre. En el caso del abdomen es el peritoneo y en el caso del tórax es la pleura, y en la cavidad intracraneal es la dura madre. Ahora, las lesiones por proyectil de armas de fuego son única, múltiples o por explosivos. Y las lesiones por agente físico tenemos quemaduras por agente térmico, que puede ser el frío o el calor,
por agente por electricidad, en este caso vamos a tener la electrocutación o la fulguración, y la quemadura por radiación, como subdivisión de los agentes físicos, ¿no? Lesiones por agentes físicos. Dentro de las lesiones por agentes químicos tenemos las quemaduras por agentes químicos, que son con ácidos, álcalis o sales. Las lesiones por otros agentes biológicos, como acá lo dicen, pueden ser por animales o vegetales, por ejemplo, una medusa o algunas hierbas que tienen sustancias, ¿no?, que producen quemaduras o lesiones. Bueno, acá tenemos los diferentes ejemplos que hemos mencionado de esa clasificación. Y según su profundidad, lo más, bueno, para que sepan, ¿no?, que es una herida superficial es aquella que llega hasta el tejido celular subcutáneo, y que es una herida profunda que implica lo que es partes blandas, aponeurosis, músculos, vasos y nervios. Y la abierta, si afecta o no hueso, ¿no?, y herida penetrante, si afecta las cavidades, si ha pasado, ¿no?, la serosa, ¿no?, que cubre esa cavidad. Y la perforante, si es que ha afección de un órgano sólido o hueca, una víscera sólida o hueca. Y el por empalamiento es aquella herida en donde se produce a través de las cavidades o orificios naturales, ¿no?, y desgarra, por ejemplo, a nivel de la vagina, a nivel del ano, puede ser también a nivel de conducto auditivo, fosas nasales, boca, pero básicamente está dada lo que es nivel de vagina y ano, que clínicamente es el que más se produce. La herida quirúrgica como tal es aquella solución de continuidad de la piel o mucosa que es provocada por el cirujano con el fin de acceder a un territorio del organismo. Y esto es importante, que saber la clasificación de los tipos de heridas, ¿no? Limpias contaminadas y sucias. En cuanto a las limpias, tenemos que su tasa de infección es menor al 2%, las limpias contaminadas del 5 al 10%, las contaminadas del 10 al 20% y las sucias mayor al 20%. Dato que es muy importante, ya que esta pregunta, esta información es bien preguntada en los exámenes. Y sus ejemplos, ¿no? En las limpias, donde las medidas de asepsia y antisepsias están totalmente controladas, están controladas. Las limpias y contaminadas, en donde hay en donde se pasan lo que son los tubo digestivo o órganos tubo digestivo, vía respiratoria, el genito urinario, pero es controlado, no hay contaminación, no sale contenido en forma descontrolada. Y acá tenemos, por ejemplo, como ejemplo, la colestectomía, una apendicectomía no complicada. En cuanto a la contaminada, son aquellas que, su tasa es del 10 al 20% de infección o de que se infecten. Y hablamos de, por ejemplo, apendicitis complicadas, ¿no?, con una perforada, drenaje de abscesos. Y las sucias, en donde ya, la cantidad hay un descontrol total de lo que es las sustancias que se extravasan, ¿no?, de los diferentes tubos de los órganos, por ejemplo, peritonitis fecal, necrosis de tejidos. Y el tipo de cierre de las heridas quirúrgicas, ¿no? Tenemos acá las de primera, segunda y tercera intención. La de primera intención es aquella que va a ser un cierre casi inmediato a las horas con sutura. Las de segunda intención son aquellas en donde el cierre se va a esperar que sea espontáneo con el tiempo para que se pueda cerrar la herida o se pueda rellenar por sí misma y cicatrizar. La de tercera intención es una mezcla de las dos, donde se espera que el proceso de cicatrización llegue a un momento en donde después se llega a suturar la herida. Generalmente en la primera son para las heridas limpias o limpias contaminadas. El de la segunda es para las heridas de tipo sucias, en donde hay una alta contaminación a nivel de la herida, ¿no? Y la de la tercera intención puede ser también para el tipo de heridas sucias contaminadas o que se infectan y se han vuelto a abrir y que se tienen que cerrar, pero ya esperando que esté limpio para poder cerrarlo. La prevención de infección de sitio operatorio o infección de sitio quirúrgico se define como una infección relacionada con, las infecciones de sitio quirúrgico o las ISO, son aquellas que ocurren cerca de la incisión quirúrgica o en ella, menor a los 30 días o durante los 30 días, ¿ya? Y y si hay un material protésico, si es que esta sucede en los 90 días, también se considera una infección de sitio quirúrgica. La clasificación tenemos entre la superficial, la de primer grado, la de segundo grado y la de tercer grado, ¿no?
tipo A, tipo B, tipo C, pero generalmente las hablamos en primero, segundo y tercer grado. La de primer grado va a afectar hasta tejido celular subcutáneo. La de segundo grado va a afectar a partes blandas, ¿no? Músculo, poneurosis, vasos, nervios. Y la de tercer grado va a hablar ya a cavidades. ¿Ya? Ahora, los factores de riesgo para las ISOs. Bueno, acá estamos una lista de todos los factores relacionados al paciente y relacionados a la cirugía. Bueno, que espero y que lo revisen bien. Determinantes de la infección. Tiene que ver tanto con la patogenicidad del microbio del organismo, la defensa del huésped, el ambiente local y la técnica quirúrgica que se use. La prevención, bueno, voy a dar algunos datos relevantes, ¿no? Con respecto a la prevención de infecciones de sitio quirúrgica, ¿no? Se ha visto que hay un buen nivel de evidencia, ¿no? Calidad alta y recomendación fuerte para lo que es la ducha o la prevención a través de la ducha preoperatoria. También la prevención preoperatoria en la preparación mecánica de colon, en donde esta, bueno, se ha visto que bueno, en sí no reduce en los estudios, pero combinadas con el uso de antibióticos sí hay una reducción significativa. En la prevención preoperatoria, en la eliminación del vello, bueno, se prefiere el corte al rasurado y que este sea antes de las 24 horas. En cuanto a la prevención preoperatoria de las higienes de manos, bueno, se tiene que considerar que se tiene que hacer la limpieza de manos de 2 a 5 minutos. Se puede usar agentes como el alcohol que tengan un efecto de un tiempo de duración de 1.5 minutos. La prevención preoperatoria, la adecuada profilaxis antibiótica, que es muy importante, ¿no? Es una monodosis, es 30-60 minutos antes de hacer la incisión o la herida quirúrgica, ¿ya? Se puede redosificar si el tiempo quirúrgico se prolonga o ha habido un considerable sangrado. Acá tenemos un cuadro. Bueno, generalmente nosotros acá en el hospital usamos la cefazolina, ¿no? Bueno, de lo recomendable y según la evidencia debe ser de 2 gramos menores en personas de 80 o pacientes de 80 menor a 80 kilogramos y de 3 gramos de 81 a 160 kilogramos, ¿no? Ahora, también el uso de lo que es la limpieza, ¿no? De la piel incisional, que también se ha visto que tiene buena evidencia y es bien recomendable. La prevención, bueno, acá dándoles un alcance, ¿no? Se ha visto que que los antisépticos más efectivos llegan a ser la combinación de la clorexidina con alcohol. Ahora, en cuanto a la prevención intro y perioperatoria, es la normotermia. No hay que mantener una temperatura adecuada, que no entre en hipotermia el paciente. Después, la normoglucemia, un control estricto, ¿no? En cuanto a diabéticos y no diabéticos. Si es para lo que es el prequirúrgico o el prequirúrgico tiene que ser menor a 150, y si es durante la cirugía tiene que ser menor a 180. ¿Ya? Y hay que tener mucho cuidado acerca de la hipoglicemia, ¿no? Ahora, en las infecciones de sitio quirúrgico, este es un cuadro muy interesante en donde nos va a decir el tratamiento y la conducta a tomar según el tipo de infección de sitio quirúrgico. Tenemos para las de tipo superficial, ¿no? Y las de profunda. Ahora, en la de tipo superficial, bueno, ya tenemos el drenaje purulento, en donde va a haber dolor, induración y eritema, o va a haber un cultivo positivo de la herida. Entonces son los signos clínicos que nos va a hacer dar cuenta de una herida superficial, ¿no? ¿Y cuál es? La conducta, apertura de la herida y limpieza de la incisión. Ahora, las profundas, en donde están implicadas poneurosis y músculo, definitivamente va a haber tiene que debilitarse la herida ante todo. Ahora, cuando se trata de cirugía digestiva genital, estamos hablando de que siempre va a haber una combinación, es una infección polimicrobiana, mientras que otras localizaciones son monomicrobianas. Ahora, dentro de estas de tipo estas infecciones polimicrobianas, hay aquellas en donde no hay signos de sepsis, hay otros con signos de sepsis. ¿Ya? Y también hay casos en donde pacientes son alérgicos a los beta-lactámicos. ¿Qué se usaría? Amoxicilina más ácido clavulánico, que es lo más recomendable, ya 2 gramos cada 8 horas. Este es de una guía española.
¿ya? Después tenemos para lo que es con signos de sepsis, el meropenem con vancomicina, o en vez de vancomicina, linezolida. Y para aquellos que son alérgicos a las beta-lactámicas, tendría que usarse levofloxacina combinado con metronidazol. ¿Por qué se usaría metronidazol? Pues para los anaerobios, ¿no? Estamos hablando de polimicrobianos. Ya, porque todas estas, si se dan cuenta, tienen un amplio espectro en donde incluyen a los anaerobios. En las otras localizaciones, ya tendremos las que, bueno, amoxicilina con ácido clavinolénico o la cefazolina. Y si se sospecha de lo que es Staphylococcus aureus metilresistente, en donde hay cirugías con prótesis o a nivel vascular o articular, entonces tiene que usarse vancomicina con ceftazidima. Ya. Y si es que hay pacientes en este grupo con alergias a beta-lactámicos, la combinación es vancomicina con ciprofloxacina. Manejo de las heridas, ¿no? El manejo de las heridas es por la curación, que es el procedimiento realizado sobre la herida destinada a prevenir o controlar la infección y promover una buena cicatrización. Es una técnica aséptica, por lo que se debe usar material estéril. Bueno, acá tenemos los objetivos de las curaciones, ¿no? Ahora acá tenemos lo que es la asepsia y la antisepsia, que son conceptos que hay que tener muy en cuenta, ya que si hablamos de asepsia es el uso de insumos que sean estériles o desinfectados o limpios, o sea, que no trasladen o trasloquemos bacterias, ¿no?, a la herida. Mientras que la antisepsia son las sustancias o los procedimientos que usamos para disminuir la carga, ¿no? También, pero que es disminuir la carga in situ, en el sitio quirúrgico o en la herida. Ya. Ahora, la valoración. Para tener el paciente hay que tener un buen contacto con el paciente, ¿no? Siempre. El contacto visual, hablarles, informarles, ser comunicativos, la empatía, todo eso. Después tenemos que clasificar la herida, ¿no?, según lo que ya habíamos visto anteriormente, y ver si va a haber curación o cierre. Ahora acá tenemos un diagrama, ¿no?, que generalmente que se puede usar tanto para las heridas o en pies diabéticos, ya que dependiendo de este cuadro, dependiendo de lo que uno va a tener la valoración respectiva. La curación puede ser tradicional o avanzada. La tradicional puede ser plana, con irrigación o debridamiento. En cuanto a la que es la con irrigación, puede ser con lavado con jeringa con aguja, o lavado sin aguja pero con jeringa, lavado con matraz, la duchoterapia y la hidroterapia. Y la avanzada, en donde se usan sustancias, mecanismos sofisticados, ¿no?, como el vacuum, presión negativa, o como hidrocolágeno, ¿no?, para cubrir la herida, mantener un ambiente húmedo y así pueda mejorar su cicatrización. Los mecanismos que usamos son arrastre mecánico, debridación y cobertura. En cuanto al arrastre mecánico, como ya lo habíamos dicho, en las heridas, por ejemplo, en este tipo de heridas que son las de tipo, tradicional, se usa una gasa empapada con solución para poder arrastrar las bacterias, ¿no?, y sacarlas del área. Ahora, previamente, yo les recomiendo que antes hagan una limpieza con un antiséptico, podría ser alcohol o iopomidona, alrededor de la herida, para crear un perímetro aséptico, ¿no? Después usen, y claro, el movimiento excéntrico. Después, en la misma herida, recién hagan el arrastre. No les recomiendo que usen antisépticos, salvo solamente clorhexidina, que para mí empíricamente me resulta mucho mejor, ya que no es irritante. O cloruro nomás, lavar. Y también puede usarse jabón líquido. Yo les recomendaría. Ahora, en cuanto a lo que es el avanzado, acá tenemos la duchoterapia, ¿no?, o a través de la irrigación. Después acá tenemos también la hidroterapia. Después venimos al otro mecanismo, que es la debridación. Entonces el primer paso es el arrastre mecánico. Después de haber hecho el arrastre mecánico, tenemos que debridar. Y esta debridación, ¿cómo lo hacemos? Ya puede ser quirúrgica, como estamos viendo acá en la imagen. Debridación mecánica,
a través de una gasa, o la eliminación química o enzimática, ¿no? Usando sustancias para que pueda degradar y limpiar esa zona. La cobertura. Después de hacer esos mecanismos tenemos que cubrir la herida, ya sea a través de un apósito primario o un apósito secundario. Acá tenemos una clasificación, ¿no? Y tenemos la clasificación de estos apósitos de los tipos pasivos, bioactivos, interactivos y los mixtos. Entonces los pasivos se considera la gasa, los apósitos y las espumas. Entre los bioactivos tenemos los hidrocoloides, hidrogel y el alginato de calcio. Entre los interactivos tenemos el tul, la espuma hidrofílica y apósito transparente adhesivo. Y entre los mixtos tenemos aquellos que tienen agregado antimicrobianos, ¿no? Apósitos pasivos, acá tenemos los ejemplos que habíamos mencionado. Los apósitos interactivos como el tul, que siempre vienen con vaselina, ¿no? Avaselinados. Apósito transparente, acá tenemos el tegader, por ejemplo, o aquellos con espuma hidrofílica, como por ejemplo este es el hidrogel. También acá tenemos los apósitos bioactivos, ¿no? El hidrogel, que se usa en quemaduras, el hidrogel y este es el hidrocoloide, y el arginato de calcio. Ahora, las indicaciones: ¿qué apósitos vamos a colocar o cubrir la herida? Cuando se trata de después de debridar, se usa gasa, hidrogel o hidrocoloide. Para favorecer la regeneración se tiene que usar malla de contacto, hidrocoloide, hidrogel o apósito transparente. Y para lo que es la infección, si están infectadas esas heridas, se tiene que cubrir con gasa o espuma o hidrogel o alginato de calcio o carbón activado con plata. Bueno, y aquellas que exudan, las heridas que exudan mucho, entonces se pone gasa o una espuma hidrofílica o el alginato. Este es un esquema muy interesante que les pido que lo lean más concienzudamente. Y tenemos los tipos de heridas, ¿no? Aquellas que son superficial, aquellas que son por el color, de superficie roja, de superficie amarilla o grisácea, o aquella de superficie negra. Se entiende de que es por el color y el aspecto clínico de la herida. Entonces vamos a ver si hay necrosis, infección, ¿ya? Y si hay o no exudado. Si estas heridas de tipo superficial roja están sin exudado, bueno, hay que debridar, proteger ¿ya? Ahora, si hay con exudado, o ¿qué hay que hacer? Lavar con solución fisiológica, que todas llegan, si se dan cuenta, a hacer lo mismo, y cubrirlas con estas sustancias que también parecen, llegan a ser, por ejemplo, cubrir con gasa, tul, acá con tul, espuma. Y si ha disminuido el exudado, pasamos a esta fase que es la de cubrir, ¿no? Lavar con herida y cubrir, ¿no? con estos aditivos. Ahora, en cuanto a lo que es si hay secreción purulenta, de hecho hay que eliminar la sustancia, ¿no? Y debridar la sustancia desvitalizada y la secreción, ¿no? Entonces se tiene que lavar la herida, cubrir con estos apósitos que ya habíamos indicado anteriormente. Y si ha disminuido la sustancia, se continúa la curación, se cubre con hidrogel o se pone plomadas debilitantes, un apósito secundario. Ahora, si hay necrosis, por ejemplo una escara dura, una escara fluctuante o una escara de herida, entonces dependiendo de eso, entonces si está dura, acartonada, adherente, a veces solamente se deja sustancia enzimática, ¿no? Si está fluctuante, secreciones, se tiene que retirar la placa necrótica, ¿no? Se tiene que hacer una irrigación y cubrir con estos aditivos. Ya, los objetivos es eliminar el tejido necrótico y la secreción. Ahora sí, acá es si los bordes están eritematosos, se procede casi a lo mismo como el anterior. Ahora, con bordes eritematosos se tiene que hacer una evaluación y tratamiento quirúrgico, y también se puede. Una solución práctica es colocar las sustancias enzimáticas, ¿no? Para después mejorar para que sea más fácil de bridar posteriormente. Ahora, en cuanto a lo que son los drenajes en cirugía, existen 4 indicaciones para la implementación de un drenaje. Si queremos colapsar el espacio muerto quirúrgico de esa área y permitir el drenaje de un absceso o un área quirúrgica hacia el exterior. Alertar tempranamente sobre derrames quirúrgicos como vigías, ¿no? Para ver si va a salir algún contenido del que esperemos que no lo haga, pero para vigilar si eso va a ser. O controlar el escape de líquido de una fístula establecida. Puede ser dada como profiláctico o como terapéutica. Ya tenemos acá los drenajes pasivos. El drenaje con gasa, como ven en la imagen,
el drenaje con Penrose, cuyo mecanismo es el de la capilaridad. Ya acá tenemos algunos datos interesantes que su retiro tiene que hacerse a partir del quinto día, ya lo más adecuado. Después de colocado se tiene que jalar cada día 2 centímetros porque este se colapsa, y para permitir que se exude y transloque, ¿no?, el exudado de interna de la herida hacia la superficie. Y se debe poner un punto de fijación, ¿no?, en lo posible. Tenemos los drenajes pasivos también, el drenaje de tubo T de Kerr, como ven en la imagen, que se retira después, por lo general el promedio es de 2 semanas, ¿no?, pero confirmando de que no existe, en este caso, un cálculo residual a través de una colangiografía o colangioresonancia. Después tenemos el tubo de tórax, ¿no?, el tubo de tórax cuya indicación es el drenaje de un neumotórax, el derrame pleural, en especial de tipo masivo, el empiema con derrame pleural paraneumónico purulento, un empiema, como ya lo había dicho, y el drenaje posoperatorio, por ejemplo, de una toracotomía, ¿no?, o una esternotomía. Las indicaciones del retiro de tubo de tórax: cuando la producción del contenido de drenaje llega a ser menor a 200 ml en 24 horas, no debe haber fuga de aire por el drenaje. La radiografía de tórax debe mostrar un pulmón completamente expandido después de haber cerrado el drenaje por 24 horas. Los movimientos de oscilación de la columna de aire en el sistema de drenaje no son importantes siempre y cuando se cumplan con los 3 criterios previos, ¿no? A veces no se cumple esa oscilación, entonces a tener en cuenta. Y tenemos acá los drenajes activos. El drenaje tipo Jackson, que es una perita que jala, y el de Brad y el de Emovag, ¿no?, el tipo, y este es el Emovag. Bueno, por el momento sería eso todo. Espero que repasen bien estas diapositivas para su próximo examen, ¿no?, de fin de rotación. Eso sería todo. Gracias por la atención.